le damos inicio entonces a lo que es la primera clase de filosofía dentro de la panorámica o la programática que ya estuvimos viendo o estuvimos presentando. El primer pensador que aparece dentro de la historia de la filosofía antigua se llama Tales de Mileto. Aristóteles le llama el padre de la filosofía, no porque fue el primer, no porque tuvo un pensamiento grande, sino porque es el primero que aparece pensando en contra del espíritu religioso de la época. Digo en contra del espíritu religioso porque estas cosas siempre se han pensado. Desde que la humanidad ha existido, siempre se ha pensado sobre los grandes temas de la filosofía. ¿Por qué existe el mundo? ¿De dónde viene el universo? ¿Por qué existe el ser en vez de la nada? ¿Por qué tiene que haber estrellas, mundo, cielo, gente? Estas preguntas abarcadoras de todas las cosas, de búsqueda de sentido de todo el universo, las religiones siempre las respondieron. En Grecia existía el orfismo, o sea, el orfismo en honor a Orfeo. Siempre yo tenía una confusión porque cada vez que yo escuchaba el nombre Orfeo, identificaba a Morfeo, y no es lo mismo Orfeo que Morfeo. Morfeo es el dios del sueño y Orfeo es el dios de la flauta, de la música. Espérate, ya, exactamente. Entonces, cuando hablamos del orfismo, lo que estamos hablando es de música, de arte, de alegría en el sentido de la complacencia que tenían los griegos, que explotaban siempre lo que era el teatro, la poesía y lo que era el coro. El coro como una forma de manifestación a toda la población de Grecia. Bien, entonces, la gran pregunta que nos tenemos que trabajar ahora es ¿cuál es el aporte de Tales de Mileto? Por un lado, ya hemos dicho que su grandeza está en haber sido el primero. Tales se hace la pregunta que se ha llamado la pregunta de los primeros principios o de las últimas causas. Y es una de las definiciones de filosofía. Cuando uno se pregunta qué es filosofía, muchos libros que respetan siempre esta definición como el conocimiento. Algunos dicen ciencia, aunque la filosofía no es una ciencia. Dicen ciencia o tratado de las últimas causas y los primeros principios. Entonces, últimas causas sería lo más profundo de todas las cosas. Si queremos explicar el mundo, ¿qué es lo más profundo que explica el mundo? Es como la masilla. Mis hijos usan la masilla y hacen muchas cosas, pero al final todo es masilla. Entonces, ¿de dónde se hizo el mundo? ¿De qué materia? ¿Cuál es la materia primera? Entonces eso sería como lo más profundo, pero no es lo primero. Lo primero es, ¿quién coge esa masilla y la puso a crear caballitos, gente, etcétera? ¿Quién coge la materia de este mundo y hace que haya plantas, animales, árboles? ¿Por qué? Porque aunque todo muera, no desaparece, sino que todo se vuelve tierra. Todos los animales que mueren se vuelven tierra. Y la tierra se vuelve árboles, y se vuelve animales, y se vuelve gente cuando comemos. La tierra convertida en fruta o convertida en cereales. Entonces, al final, hay una misma materia, una misma masilla, pero también existe un orden. Entonces, la filosofía es, ¿cuál es esa materia primera? Eso es lo que se le llamó el arjé. ¿Y de dónde viene todo? ¿Qué es lo primero? ¿De dónde viene que exista mundo, que exista universo, que existan estrellas, que existan gente, que existan plantas? Entonces, se le llama
la pregunta de las primeras causas o los primeros principios. También, repito, la gran pregunta filosófica que define a la filosofía como ciencia de las primeras causas, últimas causas y primeros principios. Entonces, obedece un poco a esto. ¿Quién fue el primero que se hizo esa gran pregunta de las primeras causas, de las últimas causas y los primeros principios? Encontramos a Tales de Mileto. Vamos a manejar una palabrita que es la palabrita arjé. Arjé significa principio. Fíjense que en la Biblia la palabra Génesis significa también principio. Es el primer libro. Se llama el libro de los principios. Del inicio del mundo, del inicio del mal, del pecado, con Adán y Eva, el inicio de la creación, el inicio de la gente. Jessica, Yasmín, díganos. Si me lo puedes deletrear, por favor. ¿El qué, Jessica? La palabra. ¿Cuál de ellas? ¿De dónde viene la palabra Génesis? La palabra Génesis. ¿De viene la palabra Génesis? Ajé, ¿por qué dijo? Ajé. No, Génesis. Porque una cosa es la palabra arjé, pero no es que Génesis venga de arjé. O sea, yo digo que en la Biblia existe la palabra, porque la Biblia no se escribió, por lo menos ese libro, el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, no se escribió en Grecia. Ese libro se escribió ¿cómo se llama? En la tradición davídica, salomónica, David Salomón. Eso fue en unos autores que algunos le llaman el yavista, otros le llaman jehovista, porque David Moisés cuando habla de Dios, le pone nombre, Yahvé o Jehová. Entonces, cuando ellos escriben y hablan de los principios, están en una lengua que se le llama el cananeo antiguo. Antes de la creación de la Biblia, cuando David ya comienza y Salomón a recoger los primeros libros de la Biblia. O sea, el Génesis aparece en el siglo X, antes de llegar Jesucristo, con David y Salomón. En el 1931 fue que se construyó el templo. Ahí es donde aparece la primera parte de la Biblia y ahí aparecen los libros de Moisés o los primeros 5 libros de la Biblia y ahí está el Génesis. Los griegos todavía no existen. O sea, en Grecia se utiliza la palabra arjé, pero en la Biblia se utiliza la palabra Génesis. Bueno, pero la palabra Génesis, Jessica, de la palabra viene la palabra gen, los genes también, los genes que los padres les transmiten a los hijos. La palabra gen, que un gen es una transmisión a través de la herencia. También la palabra que utilizamos, la palabra general, un general, o hablando en sentido general, todo eso viene de la palabra gen. Y la palabra gen es principio, el principal. El general es el principal. Y Génesis es origen, lo primero. Entonces, cuando uno habla la génesis de un niño, está hablando del origen, del inicio de un niño, la génesis de una historia. Entonces, la Biblia utiliza la palabra génesis para hablar de los principios, ¿no? Pero en Grecia no se utiliza esa palabra. La palabra que se utiliza en Grecia es la palabra A-R-G-J-E. Algunos ponen G-E, arjé, ¿no? Que en griego significa principio, lo primero, el origen, de donde todo surge y donde todo termina. Fíjense que la Biblia dice, todo viene de Dios, todo permanece en Dios y todo termina en Dios. Dice San Pablo, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Le faltó decir, y morimos. Al final, todo termina en Dios. Bueno, pues los griegos no tenían a Dios. Los griegos, cuando se hacen la pregunta, ¿cuál es el origen y el fin? Porque la Biblia dice que Jesucristo es el alfa
y la omega. El alfa es la primera letra del abecedario griego, el primero, y la omega es la Z, la última letra del abecedario griego. Entonces, cuando tú dices que Jesucristo es el alfa y el omega de la historia, es el principio y el fin de la historia. ¿De dónde viene y dónde termina? Pero en Grecia, cuando se hacen esa pregunta, antes de Cristo, antes de Pablo, que se preguntan cuál es el origen de este mundo y dónde termina este mundo, surge la palabra arjé, los principios. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Claro, si tú haces esa pregunta hoy, te dirán que es una pregunta religiosa, que es una pregunta que de una vez nosotros tenemos a Dios en la cabeza, pero ellos no tenían a Dios en la cabeza. De hecho, ellos no nacieron en un mundo oyendo hablar de Jesucristo. Jesucristo vino 600 años después y existía el pueblo de Israel, pero no estaba cerca de Grecia. Era un pueblo errante, era el pueblo de, ¿cómo se llama? Cerca de Canaán, de las tierras de Palestina. Entonces, Grecia está más metida en el continente europeo, más cerca de Italia. Hay una parte de Italia, de la bota de Italia, donde está Roma, que se le llamaba Grecia, Magna Grecia. Más atrás, al final del mar Mediterráneo, estaba Grecia. Bueno, entonces, ellos se hacen la pregunta por el origen y cuando ellos piensan en los dioses, por ejemplo, el dios más importante para ellos se llama Zeus, el dios de los dioses. Ese dios no está en todas partes, ese dios vive en un monte, en el monte Olimpo. Y es un dios que se enamora de una mujer humana, de Helena, y la embaraza y tiene un hijo y le es infiel a su esposa. Es un dios que tiene las mismas mañas de los seres humanos, el más grande de los dioses. Es el dios del rayo, algunos le llaman el dios del trueno y otros le llaman el dios de la justicia porque es el dios principal. Con todo, no es un dios como el dios cristiano que hizo el mundo, porque para ellos, si los dioses existen, antes de los dioses existían los titanes, porque los dioses no son eternos. Ellos le llaman los inmortales a los dioses. Los dioses no mueren, pero es porque duran mucho. Pero esos dioses que piensan los griegos, antes de ellos existían los titanes, que eran monstruos que destruían a los humanos. Y antes de los titanes, lo que siempre existió fue la materia, el arjé, que es lo que ellos están buscando con esta pregunta. O sea, que los dioses de Grecia vienen del arjé. No es lo primero. Si nosotros vamos al cristianismo de hoy y vamos a la Biblia, al principio, al Génesis, lo primero no es la materia, lo primero es Dios. Antes que Dios nada y todo lo crea Dios. Ok, pero ya eso está muy elaborado para Grecia y ya eso a nosotros nos llega ya muy catequizado, muy trabajado por pastores, por predicadores, por sacerdotes. Hay una tradición ya de 2000 años que nos ha ido educando. Grecia no tenía nada de eso. Sus dioses son más humanos, son más humanos que los mismos ángeles. O sea, son muy cercanos a las mañas humanas. Bueno, ahí está Marte, el dios de las guerras, está Venus, la diosa del amor, está Hermes, dios de los ladrones. Son un sinnúmero de dioses de acuerdo a las hazañas que ellos se van inventando y creando. Bueno, ¿a dónde queremos llegar cuando hablamos de los orígenes o principios? Que la gran pregunta sobre el arjé, que le da nombre a la filosofía como ciencia de las últimas causas y los primeros principios, fue una pregunta que surgió en Tales de Mileto. ¿De dónde viene todo? ¿Qué es todo al final? ¿Y dónde termina todo? Y Tales dio una respuesta que para nosotros resulta sumamente pobre, pero que no hay que desconsiderar, la verdad. Decir, mira, oye, tan gran respuesta y tan pobre pregunta. No, hay que tratar de entrar un poco en el corazón de Tales. ¿Qué quiso decir este hombre cuando dijo que todo era agua? Todo era agua. Dice, todo viene del agua. Al final todo es agua. Y si tú destruyes todo, al final todo se volverá agua.
¿por qué Tales dice que todo es agua? Bueno, si uno estudia la vida de Tales, Tales vivía en Mileto, y Mileto es una pequeña provincia que está rodeada de... provincia viene de la palabra, provincia no, ¿cómo se le llama? Península. Península es un pedazo de tierra que se mete al mar. Entonces, como un brazo de tierra en el mar. Nosotros aquí tenemos la península de Samaná, ¿verdad? Cuando tú miras el mapa, es como un pedacito de tierra que si tú lo rompes, se convierte en isla. Si tú lo cortas, se convierte en una isla. Entonces, eso es una península. Es un pedazo de tierra, un brazo de tierra que se mete en el mar. Si es chiquito, se llama callo, pero si es largo, se llama península. Y si tú lo cortas y está rodeado de agua, se llama isla. Península en latín significa casi isla. Eso es lo que significa península. Porque en latín una ínsula es una isla. Y una península es casi isla. De ahí viene la palabra península. De casi isla. Península, casi isla. Entonces, cuando hablamos de Mileto, Mileto era una península y Tales vivía en una península. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua cae de arriba, la lluvia, moja la tierra, y gracias a la lluvia hay árboles, hay animales. Si tú le quitas el agua, desaparece la vida. Tenemos la experiencia también de que si tú haces un hoyo y cavas muy profundo, aparece agua, los famosos pozos. O sea que tú encontrabas agua arriba, agua debajo. En el mundo de Tales, agua por los lados, y todo necesitaba agua para vivir. Entonces, no es raro, ante un mundo así, que tú te preguntes, ¿de dónde viene todo? ¿Qué es todo? ¿Y dónde termina todo? Que este tipo que no tiene a Dios en la cabeza busque un elemento. Además, los griegos creían en los 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra. Eso estaba en la cultura de los griegos. Ellos pensaban que esa lluvia que la tierra se tragaba se convertía en tierra, porque a los 2 días la tierra estaba seca. Y por la experiencia del hielo también, que el agua se convierte en estado sólido. Pero la tierra, al mismo tiempo, por la experiencia de los volcanes, se convierte en fuego. Entonces existía la tierra del fuego, que era cuando la tierra vomitaba fuego, los volcanes. Entonces ellos creían que el sol estaba hecho de otra materia, y las estrellas le llamaban éter. Pero en este mundo existía la tierra que se convertía en fuego. El fuego, el humo, ¿verdad?, se convertía en aire por el humo. Y ese humo, las nubes, se convertía en agua. Entonces, ellos creían que el agua, el fuego, el aire y la tierra eran como los elementos de todas las cosas. El aire sería como la atmósfera, la capa de aire en la que vivimos. La tierra es la geósfera, la esfera de tierra que pisamos. El agua, la hidrosfera, el mar, la lluvia, los ríos. Y el sol, le llamaron la heliosfera, con H inicial. Entonces se pensó que todo necesita de esos 4 elementos. Una planta necesita agua, fuego, aire y tierra. Un animal necesita agua, fuego, aire y tierra. Y yo necesito comer tierra cuando como fruta, cereales, víveres. Me estoy comiendo la tierra convertida en frutos, en raíces, en víveres, en hojas, en ensaladas. Está tronando por aquí. No sé si por el mundo de ustedes también esté tronando. Entonces, tenemos que comemos tierra convertida en alimentos. Bebemos agua, respiramos aire y transpiramos por la piel sol. Si nos falta el sol, nos congelamos. O sea que necesitamos agua, fuego, aire y tierra. Y las plantas también. Si tú le quitas el agua o la tierra o el aire o el fuego, se mueren las plantas, se mueren los animales, desaparece la vida. O sea que para los griegos
estamos metidos en esas 4 esferas. La hidrosfera de agua, la geósfera de tierra, la heliosfera de fuego y la atmósfera de aire. Estamos metidos y somos, como si fuera una masilla, esas cuatro cosas. Yo estoy formado por esas 4 cosas y tú también, y todo. Ahora bien, ante esa mentalidad viene la pregunta, ¿y cuál de esas 4 es la primera? ¿Entienden la pregunta? ¿De dónde vienen las 4? Porque como todo lo que está en este mundo se muere y se convierte en ¿qué? Bueno, tendrá que convertirse en agua, fuego, aire y tierra. Pero el agua desaparece convirtiéndose en tierra. La tierra desaparece convirtiéndose en fuego. El fuego desaparece convirtiéndose en aire. ¿Qué es eso? Que en un momento es una cosa y en otro momento es otra. Porque no puede ser agua, porque el agua deja de ser agua y se convierte si fuera agua, no dejara de serlo, se disfrazara, pero deja de ser agua para convertirse en tierra. Y no puede ser tierra porque deja de serlo. Si tú te quitas un disfraz, entonces tú no eres el disfraz, tú eres lo que está por dentro. ¿Qué es eso? Que es todas las cosas, que en un momento es agua, que en otro momento es fuego y que en otro momento es tierra. Bueno, pues Tales dijo, agua, todo es agua. Dice, el aire que tú respiras es agua, es el agua convertida en vapor. La tierra que tú comes agua, como el hielo, es el agua complicada, procesada, convertida en tierra. Es el agua, cuando tú te bebes el agua es agua, cuando tú transpira el sol es agua, todo es agua. Al final, todo viene del agua, todo es agua y todo termina en agua. Ante la gran pregunta, ¿cuáles son las últimas causas y los primeros principios de toda la realidad? Tales tiene una respuesta, el agua. Si Ovidio, que fue el que inventó la poesía que encontramos en San Pablo en la Biblia, hubiera escrito lo que dijo Tales y no lo que dijo Ovidio, tal vez Pablo hubiera escrito cuando llegó a Atenas, en su discurso a los atenienses, tal vez Pablo hubiera escrito, en el agua vivimos, nos movemos y existimos. No hubiera dicho, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. ¿Por qué? Porque los primeros principios y las últimas causas, origen de los dioses para Tales de Mileto, vendría siendo el agua. Todo viene del agua y todo es agua. La respuesta parece pobre, pero en el momento que uno la piensa, en esta gente que no tenían como nosotros microscopios, telescopios, que no tenían las técnicas, sino que vivían en un mundo natural y que están pensando y tratando de entender el mundo, es un atrevimiento fuerte salir de la religión y comenzar a pensar de forma autónoma, filosófica, con la sola razón. Y también es comenzar a dar una respuesta según su propio pensamiento y según su propia observación. Y comienza a crear una historia, ¿no? Una historia que se llama la historia de la filosofía. El otro va a ser Anaximandro, ¿no? Anaximandro va a decir, pero cuando yo estoy viendo el sol, eso no es agua. Cuando yo estoy viendo el mar o el río o la lluvia, eso es agua. Pero cuando yo estoy de frente al desierto, yo no estoy en el agua, yo estoy en la tierra. Y cuando estoy respirando, yo no estoy bebiendo agua, yo estoy respirando aire. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Anaximandro? Hay que buscar otra cosa porque el agua es una parte del todo y el verdadero ser no puede ser agua porque deja de ser agua. El verdadero ser es todo, no es solo el agua, no es solamente la lluvia, los ríos, el mar, es también el desierto y el sol, porque esas cosas también cambian. El verdadero arjé, yo no tenía la palabra materia, hoy diríamos la materia, el verdadero arjé no es agua, es algo que se convierte en todas las cosas y que no es el agua. Y tú preguntas, ¿y qué es? Y Anaximandro dice, algo que no se puede saber. Porque si lo dice,
comete el error de Tales, que dijo que era agua, y al decirlo, lo determinó, y dejó afuera lo que no es agua. Si tú dices que es fuego, tú dejas afuera lo que no es fuego. Y para que sea algo, tiene que ser todas las cosas. No puede dejarme afuera nada. Por eso no puede decirlo. No es agua, no es fuego, no es tierra, no es aire, pero es en el fondo lo que se está convirtiendo en todas las cosas. Y él utilizó una palabra que después Aristóteles le va a llamar indeterminación y Platón. Esa palabra, y nosotros le vamos a llamar materia. Él utilizó la palabra apeiron. Algunos dirán apeiron, otros dirán apeiron, que significa indeterminado. En Grecia, la palabra peras significa determinado. El error de Tales fue que dijo que todo era agua, lo determinó todo como agua. Entonces, ¿qué hizo Anaximandro? Le quitó la determinación y dijo todo es apeiron. ¿Qué es apeiron? Lo que no se puede saber lo que es. No porque seamos estúpidos, no porque seamos idiotas, sino porque esa realidad no se deja atrapar, porque ella misma no tiene identidad. En un momento es una cosa, pero es falsa porque ella no es eso. Y lo suelta para hacer otra que también es falsa. ¿Y cuál es su verdadera identidad? Ninguna. Por eso se convierte en toda, porque ella no tiene ninguna identidad. Y ese ninguna es lo que se llama apeiron, sin identidad, sin determinación. Apeiron significa sin determinación. La naturaleza, en su sentido más profundo, en su ser más radical, para Anaximandro, es indeterminada y está en todas partes. Por eso le llama infinita. Cuando tú le preguntas a Anaximandro, ¿y qué es el apeiron? Él define diciendo lo indeterminadamente infinito o lo infinitamente indeterminado. Bueno, yo pienso que comenzamos ya a filosofar, ¿verdad? Y creo que ya entramos a ideas muy bonitas. Este videito también le va a subir. Tienen como tarea volver sobre estos tres filósofos. Nos falta uno que trabajar. Leer un poco los presocráticos, ¿verdad? Los jónicos, los primeros filósofos presocráticos, lo que estamos viendo, los jónicos o los milesios. Algunos también le llaman los naturalistas a estos tres primeros grandes filósofos. Entonces, esa es la tareita para la próxima clase. Después de él vamos a entrar un poquito a Pitágoras antes de entrar a Platón, perdón, a Sócrates, para ir siguiendo la secuencia de nuestro programa. Si tienen alguna pregunta o alguna idea, Enna. Sí, maestro, voy a preguntar, porque como entré un poco tarde a la reunión, no sé si usted ya había detallado la manera en que vamos a trabajar o había dicho alguna información importante que yo me haya perdido. Si tiene el placer, por favor, de volver a repetir. Ya, no sé si está grabada en la primera grabación. Realmente no tengo conciencia si la llegué a grabar, pero lo que dijimos en principio era que íbamos a hacer un trabajo que a ustedes les costará unos 30 puntos y que para eso tendrían que coger cualquiera de las clases que yo esté dando, que yo doy la clase en forma de preguntas y respuestas, que tendrían que responder la pregunta en una hoja, después ustedes responder esa pregunta con otros autores en otra hoja y después hacer su propio aporte, enfrentando lo que dijo el profesor y lo que ustedes encontraron en internet o en los libros, en su investigación, en otra hoja, hacerle una introducción y una conclusión y ya se le pedirá en algún momento, se le pondrá una fecha, claro, antes de que me la entreguen, y se le dirá dónde tienen que entregarla. Pero un trabajo que vale 30 puntos. También les señalé que intentaré pasar lista a partir de la próxima clase. No sé si pueda lograrlo vía la plataforma de la universidad. Entonces, en ella, la asistencia yo la valoro también en 30 puntos. Y después, lógicamente, vendrá un examen final que sería sobre las ideas que usted fue aprendiendo o fue qué sé yo, manejando en lo que estábamos viendo en este proceso clase.
Ya yo entiendo que para eso ya iré elaborando un cuestionario más amplio para esos fines cuando termine. Entonces sería un 30-30-40, 30 de trabajo final, 30 de participación a clase y 40 de examen final. Altagracia. Altagracia, yo no le estaba conociendo. ¿Cómo estás? Bien, maestro. Un trabajo, mire, tuve que comprar teléfono y computadora nueva porque la electricidad me dañó todo y entonces ahora estoy perdida. Me gustaría que me mandaran el enlace donde está programada la clase para yo poder hacer las tareas porque en realidad Sí, no tengo nada a mano. De todos modos, yo creo que se está grabando, ¿verdad? La clase. ¿Podría sí, más sí. adelante ver todo? Sí, tú no tienes el WhatsApp, no lograste entrar en el WhatsApp, en el grupo. Sí. Ah, bueno, pues en el WhatsApp yo voy a subir estos dos videos, pero también Perfecto. los subiré también a la plataforma de la UAS, o sea que ustedes pueden subir a la plataforma de la UAS y encontrarlo. Yo haré que les llegue, sí, no hay problema con eso. Bueno, Así, gracias. no hay problema, un gusto verla otra vez, maestra Altagracia. ¿Alguien más? Bueno, pues nada, estimados, si Dios quiere entonces nos veríamos en el próximo encuentro, a esta misma hora les conviene, ¿verdad? A las 4:30. Maestro, Ajá. me gustaría que cuando envíen los enlaces, aclaren bien la hora, porque en el enlace enviado dice a las 6:30. Entonces yo estaba esperando el horario Ah, no, pero es que y entré por casa. esa otra materia, Altagracia, esa era de teoría del conocimiento. ¿Cierto? Sí, porque esta es la de las 4 de la tarde, esta es la de Historia de la Filosofía 1. Pues tengo que ver, porque para Ajá. mí ay, Dios mío. Ya, bueno. Precisa entonces, porque Voy a investigar cuál es ahorita hay otra entrada, sí, esa es otra clase. Bueno, Está bien. pues hasta la próxima. Adiós.